Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. La Villita es un barrio conocido por su actividad, la alta concentración de gente y su comercio, y vibra con vida y cultura. Sin embargo, la Villita enfrenta problemas junto con su energía. Aquí para hablar sobre su trabajo de desarrollo en esa comunidad, tenemos a Katia Núquez, de la organización Enlace. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando de tu trabajo y cómo fue que tú llegaste a Enlace, porque no eres de Chicago. No soy de Chicago, soy ecuatoriana Ajá. y llegué a Chicago después de trabajar algunos años en desarrollo internacional en Perú. Había decidido que en mi carrera concentrarme en desarrollo comunitario y desarrollo internacional. Entonces, pues Enlace me dio una oportunidad de trabajar en desarrollo comunitario en Chicago y empecé a trabajar con la organización en el 2005. En el 2005, pero en Perú, ¿dónde trabajó y a qué se dedicaba allí? Trabajé en ADRA, es la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales de la Iglesia Adventista. Entonces estuve allí con ellos por 3 años, dedicada a hacer desarrollo internacional, conducir análisis de necesidades y escribir proyectos en colaboración con agencias multilaterales como el UNICEF en Ajá, Perú y también bilaterales como SIDA, JICA, la Agencia de Canadá de Desarrollo, la Agencia de Desarrollo de Japón, etcétera. sí. Ujú. Y ese camino que comenzó en Perú en cuanto a este trabajo, ¿cómo llegó hasta Chicago? En No hay ruta directa. No hay ruta directa. En términos, pues yo estudié cerca de Chicago, estudié en Michigan, entonces yo estaba familiarizada con Chicago y me gustaba mucho, ¿verdad? La ciudad. Muchos de mis amigos están viviendo aquí, entonces Mm, me decidí venir acá. En términos de cómo se relaciona el trabajo, también es verdad, muy relacionado, muy sí. parecido. Estaba trabajando en programas de educación, de microempresa, de agricultura. Esos eran los programas que estaba manejando en Perú. Pero mi enfoque es un enfoque participativo en términos de la inclusión de la comunidad en todas estas cosas, desde el diseño hasta la implementación y la evaluación de proyectos. Qué bien, qué bien. Y bueno, ahora quiero regresar a ese tema que tocó ahorita, pero quiero que hablemos de la Villita. ¿Cómo es esa comunidad? Porque creo que hay muchos estereotipos e ideas acerca de la Villita y quizás Pilsen, ah, de lo que es, pero no creo que reflejan realmente lo que la gente vive y lo que realmente contiene todo el potencial, su energía, como dije al empezar el programa. Usted, bueno, o tú más bien, perdón, describe cómo sientes tú la Villita y qué tiene, qué le ofrece a nuestra ciudad. Sí, a mí me gusta mucho, ¿verdad? La comunidad en la que vivo es una comunidad, como tú dijiste, vibrante, ¿verdad? Es una Sí, comunidad con gran potencial de una energía muy desarrollo, palpable. muy palpable, Sí, ¿verdad? Si uno pasea allí en cualquier día, tú sientes la energía, sí, ¿verdad? sí, A sí. mí me gusta a veces cuando hay días festivos y los niños no están en la escuela porque todos están en la calle, ¿verdad? Entonces se Sí, siente eso de esa energía que la juventud le transmite a uno. En términos demográficos, digamos, ¿verdad? sí. La comunidad de la Villita se dice que tiene 80.000 habitantes, es lo que nos dice el censo del 2010, pero sabemos que hay muchos más por la población indocumentada. Tenemos diferentes indicadores, ¿verdad?, para hablar de la comunidad. Uno de ellos es Sí. el porcentaje de jóvenes, ¿verdad?, que viven en la Villita. Eh, ¿Cuántas personas sin documentos viven en la Villita, más o menos?
nosotros estimamos la población indocumentada en 31%. Eso es lo que el censo también estima, ¿verdad? 30-31%. Muchas personas indocumentadas definitivamente fueron parte del censo, pero muchas personas indocumentadas no fueron parte del censo, ¿verdad? Porque todavía hay esta idea de que, pues, si me cuentan, van a saber, ¿verdad?, dónde vivo, y etcétera, etcétera. Entonces, aproximadamente cuando hablamos de la población decimos, bueno, 80,000 censados, pero hablamos de más, ¿verdad? De una población tal vez de 100,000 habitantes. 100,000. Es una ciudad en sí, la Villita, la verdad. Definitivamente es una ciudad en sí. Y de esos 100,000 habitantes, ¿cuántos jóvenes, cuántos niños son parte de ella? Los cálculos están hechos sobre la base de los 79,288. Nosotros redondeamos en 80,000. Sí. Los cálculos están hechos en la base de 80,000. Aproximadamente 40% están bajo la edad de 18 años de edad. 40%. Ajá, una comunidad excepcionalmente joven. Mucha energía, muchas ideas, mucha inquietud en esa comunidad. Sin embargo, ¿cómo se canaliza? Porque también hay carencias, ¿no? Y en cuanto a la educación, no siempre se reciben los mejores servicios en nuestras comunidades. Y Enlace trabaja en esa área, ¿no? ¿Y cómo es que Enlace se enlazó con esos trabajos, con ese trabajo educativo? Uh-huh. Y actualmente, ¿qué es lo que hace? Perdón. En términos de nuestro trabajo en la educación, comenzó con el involucramiento de la agencia con la huelga de hambre de 19 días que los residentes comunitarios decidieron hacer. Entonces eso fue más o menos en el año 98, 99, por allí. La escuela fue construida y abrió sus puertas en el 2005. Había sido una promesa que la ciudad le había hecho a la Villita, ¿verdad? Porque solamente había una secundaria en el lado este del barrio, digámoslo así. Entonces, como tú sabes, hay problemas relacionados con pandillas. Ajá. Y muchos jóvenes a los que les tocaba ir, ¿verdad?, a la secundaria Farragut, tenían que pasar lo que nosotros conocemos como boundaries, ¿verdad? Como un límite que está definido por el pandillaje. Ajá. Entonces es muy peligroso para ciertos jóvenes ir a, ¿verdad?, atender la escuela del otro lado. Entonces se demandó una secundaria, los años pasaban y se construían en el norte, pero no se construían en el sur. Entonces los residentes comunitarios tuvieron este proceso de la huelga. 19 días, dijo. 19 días. ¿Cuántos participantes? La verdad que no me acuerdo del número exacto, pero entre 15, 20, algo así. Muchas personas. Sí, y de todas las edades estuvieron involucrados, ¿verdad? Y entonces, Enlace como agencia apoyó en términos de, ¿verdad?, que esté la prensa, ¿verdad?, que hayan reuniones con las personas que pueden tomar decisiones de la ciudad, de las escuelas públicas de Chicago, ¿verdad? Y entonces, durante todo este proceso, Enlace se involucró mucho y entonces, pues, como te dije, en el 2005 se abrieron las puertas de la escuela. Que es un campus, ¿verdad? Es un campus, son 4 escuelas dentro de ese campus, ¿verdad? Sí, 4 escuelas pequeñas, 4 secundarias pequeñas, cada una con su currículum diferente. Entonces, Enlace, ¿verdad? Después de ese involucramiento en educación, prácticamente fue impulsado a seguir trabajando en el área educativa. Y entonces muchos de los objetivos que habían en el barrio, ¿verdad?, en ese tiempo en el área educativa era oportunidades para los jóvenes para explorar las carreras, para explorar deportes, ¿verdad?, tecnología, artes, música. Habían pocas oportunidades para ellos en la tarde, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando ya se acaba la escuela? Había la oportunidad para los padres de estudiar inglés como segunda lengua, de haber GED clases, deportes también para ellos, etcétera. Entonces, Enlace se involucró en proveer programas y servicios en la escuela, porque como tú estabas diciendo previamente,
también La Villita es una área muy densa en Sí. términos de población. Entonces, el problema de espacios y de espacios verdes y de espacios recreacionales para este montón de jóvenes de los Sí, que hablamos, sí. ¿verdad? Es un grave problema. Entonces, tener las escuelas y poder utilizarlas hasta el máximo de su capacidad, hasta 7 de la noche, 8 de la noche, es una gran estrategia, una gran Mm. alternativa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces en este esfuerzo, Enlace ha hecho sociedades con 8 escuelas en La Villita. Y entonces estas escuelas están transformadas en lo que le decimos escuelas comunitarias. Sí, Hay sí. otra gente que les llama centros comunitarios, etcétera, ¿verdad? Pero son centros de aprendizaje donde se les da oportunidades a los niños y a los padres para involucrarse, no solamente en programas como los que mencioné antes, pero también en el desarrollo del liderazgo de ellos, Mm. ¿verdad? A involucrarse en comités, por ejemplo, los padres se involucran en comités con la escuela, ¿verdad? Y ellos empiezan a hacer oír su voz en las cosas que ellos necesitan. Y ese liderazgo, ¿cómo lo desarrollan? ¿A través de talleres o clases o formales? ¿Cómo? Es interesante. Yo pienso que el desarrollo del liderazgo es formal e informal, ¿verdad? Ajá. En cierto modo es orgánico, ¿verdad? Definitivamente Enlace tiene talleres formales, ¿verdad? En inglés y en español para los padres, para que ellos desarrollen sus cualidades de liderazgo, para que aprendan acerca de dinámicas de poder, para que, ¿verdad? Ellos aprendan ciertas cosas que son, no son como digamos así naturales, que uno no sabe, por ejemplo, cuáles son las cosas que debe hacer la ciudad, o de qué cosas depende el Estado, o Sí, de qué sí, cosas sí. depende, ¿verdad?, las agencias estatales, etcétera. Entonces esas diferencias son parte de lo que está en el proceso de liderazgo, ¿verdad? Pero como cuando digo informal, es Ajá. también parte de, por ejemplo, los padres están involucrados ¿verdad? En los aeróbicos, en las clases de salud, De Zumba. etcétera. Sí, exactamente. Y entonces ellos mismos dicen, bueno, pues si nosotros estamos aquí por decirte, haciendo ejercicios y tratando de comer saludable en la casa, pero en la escuela los niños están recibiendo estos almuerzos que no son nada saludables, Sí. ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Y entonces, naturalmente, deciden participar de los comités de salud de las escuelas, por Sí, sí, ejemplo, sí. ¿verdad? Deciden Mm. involucrarse en el concilio escolar para tener un voto, para poder decir cómo se gasta el presupuesto escolar, etcétera. Entonces, como digo, es una forma orgánica de crecimiento, ¿verdad? Cada padre y cada persona, tanto adulta como joven, se va a relacionar con lo que es su interés, ¿verdad? Sí, sí, Si, sí. si tu interés es tal vez en deportes o en salud, etcétera, esa es la línea en la que vas, ¿verdad? Si te interesa más la parte financiera, quieres saber cómo se gasta el presupuesto, pues te vas a involucrar en el concilio. Sí. Entonces, depende de lo que la persona está interesada. Entonces, si entiendo bien, la escuela no es a donde mando mis hijos, sino una parte de la comunidad y yo tengo voz allí, si soy padre, ¿no? Así se convierte porque eso, bueno, por lo menos desde mi percepción, es un poco común ver esa conexión entre ah, hogar y escuela, ¿no? Bueno, es definitivamente una cosa que está tomando un poco más digamos, se está moviendo más en esa dirección, ¿verdad? Sí. Uno de los 5 pilares esenciales que la Universidad de Chicago en los estudios que condujo definieron es involucramiento de la familia en la Mm. escuela, ¿verdad? Sí, Es sí, sí. lo que hace que haya éxito para los estudiantes. Sí. Entonces, con esos estudios ahora, ¿verdad? Que prueban cosas que a veces uno dice, pues yo ya sabía, ¿verdad? Sí. Pero no es Sentido común, ¿no? exactamente, Sí. sentido común no es tan común, decía mi abuelita.
Y entonces ahora pues con esto se está impulsando el involucramiento de los padres en la escuela y entonces de estas maneras nosotros sentimos que los padres tienen una voz y Mm, entonces poco a poco se van involucrando en otras cosas, ¿verdad? Y todos nosotros incluidas, ¿verdad? Incluidos a las sí, personas de enlace, ¿verdad? En cosas, por ejemplo, en las leyes de inmigración, queremos saber qué está pasando y si no se está moviendo, ¿a quién llamo, verdad? sí, sí, ¿Quién sí. necesita que yo le dé una llamada? ¿Qué senador? ¿Qué, verdad, representante? Entonces, por eso digo, es un proceso muy orgánico. Y bueno, esos padres tienen voz en esas escuelas. ¿Qué efecto ha tenido para los jóvenes? Dijiste que hay programas para después de las clases y qué se hacen esos programas y qué se hacen los veranos cuando los jóvenes quizás no tienen qué hacer o los padres están trabajando. Ujú. Pues nosotros tenemos diferentes programas que están, ¿verdad? Están enfocados a trabajar exactamente con lo que los estudiantes necesitan. Entonces los programas son diferentes dependiendo de la escuela, de la Mm, comunidad escolar, etcétera. Pero en general podría decir ajá, que tenemos oportunidades para que los niños exploren deportes, música, artes, también tenemos tutoría, ayuda para las tareas, ¿verdad? Pero también tenemos programas de prevención de violencia para los niños que están necesitando, ¿verdad? Que están mostrando factores de riesgo, como mm, por ejemplo la asistencia no está buena, ¿verdad? La asistencia a la escuela. sí, sí, sí. Hay también incidentes de comportamiento en la clase, ¿verdad? Mm, Durante la escuela. Entonces esos son signos de que los niños tal vez van a estar teniendo problemas, van a tal vez empezar a estar involucrados en pandillaje, etcétera. Entonces ajá, esas cosas se tratan de verdad de cortar cuando comienzan. Entonces tenemos programas de prevención, consejería, mm, donde ellos, ¿verdad? Hablan con mentores y con consejeros individualmente, pero también en grupo. Y de esa manera pues se ayuda en ese problema en particular. En programas también tenemos para los niños de la secundaria, los jóvenes de la secundaria, que están enfocados más en ayudarlos a explorar sus pasiones, sus intereses, para que cuando llegue el momento de asistir a la universidad tengan una idea de dónde van a ir. ajá, También ofrecemos ayuda específica para estudiantes indocumentados en encontrar las mejores opciones de universidad, para ayudarlos a encontrar becas, etcétera. Entonces tenemos programas específicamente dirigidos para esta excelente. audiencia. Y también pues en este proceso de tratar de que los niños encuentren cuál es su interés, cuál es su pasión, porque eso es lo que últimamente va a ayudarlos a que decidan si quiero ir a la universidad, Sí, ¿verdad? sí, Que yo sí. quiero ser doctor. Entonces tratamos de que ellos se involucren en internados y en prácticas, ¿verdad? Casi todos los veranos ofrecemos oportunidades de trabajo para los jóvenes, sea basado en un stipend, en un estipendio, Sí, un salario por hora y usualmente es en el campo en el que ellos tienen algún interés, sea las artes, ¿verdad? La medicina, música, etcétera. y si a un joven, digamos, le interesa, porque sí, lo hay, los coches, quisiera involucrarse más en, no sé, ser mecánico o algo así, también. Sí. También, sí, me acuerdo precisamente hace unos 4 años tuvimos un programa que Mm, fue con After School Matters, que fue el que financió el programa, sí. donde ellos estaban trabajando en un taller mecánico, Mm, ¿verdad? Diseñando modelos, ajá, de carros ex- y arreglando. sí, excelente, pero bueno, no solo trabajan con jóvenes, ya me dijiste que trabajan también con adultos. ¿Qué más ofrecen para los adultos? Pues los adultos se involucran, como te digo, en muchas oportunidades de liderazgo, pero en cuestión de programas también, dependiendo de sus intereses. Sí, Entonces,
Tenemos, por ejemplo, en las escuelas, clases de inglés como segunda lengua, clases de GED para terminar la secundaria, para obtener el diploma de secundaria. También tenemos clases de nutrición, de yoga, aeróbicos, ¿verdad? Y también oportunidades, como te digo, para desarrollo de liderazgo, talleres de desarrollo de liderazgo y también talleres que no están, por ejemplo, todo el año, pero que son así en diferentes oportunidades y en diferentes escuelas, como hacen para hacer joyas, jewelry Ajá, sí, making, sí. ¿verdad? Para hacer joyas, talleres donde aprenden a decorar cakes, las Mm. mamás y cosas de esa naturaleza. Entonces no simplemente el desarrollo de la mente, sino también de la creatividad. Sí, precisamente, sí, el desarrollo de la creatividad y como te decía antes, como organización tratamos de no decirle a la gente qué hacer, ¿verdad? Sí, sí, Sino sí. encontrar realmente su interés y apoyarlos en en esa faceta, ¿verdad? En lo que Ajá. están interesados. Y aparte de esas, bueno, de ese tipo de educación, también se han involucrado en el desarrollo de la comunidad, ¿no? En planificar lo que se va a hacer dentro de la villita. Cuéntame acerca de eso, por favor. Sí, para Enlace como organización comunitaria es muy importante involucrarse en en la planificación comunitaria. Sí. Entonces, en el 2003 se publicó el primer am, plan de calidad de vida de la villita. Y es como un plan estratégico que, verdad, que allí se identificó cuáles prioridades eran las que se debía trabajar en esos años, ¿verdad? Ahora pues ya estamos 2013, han pasado 10 años y era hora de revitalizar el plan, de revisarlo y de tratar de tener una versión que esté al día. Entonces hicimos un proceso donde se invitó a todos los residentes, donde hubo reuniones masivas, asambleas con la comunidad y también grupos focales, entrevistas, etcétera. Y entonces de esa manera el proceso fue largo, duró 6 meses, de enero a junio de este año, pero en junio de este año pudimos publicar el nuevo plan comunitario de la villita, el nuevo plan de calidad de vida, Sí. y entonces se identificaron 8 áreas de interés de la comunidad. ¿Cuáles son? Entonces, me voy a olvidar de algunas, pero arte y cultura, Arte y cultura. inmigración, vivienda, desarrollo económico, espacios verdes y recreación, prevención de violencia, le llamamos safety, ¿verdad? Sí. Prevención de violencia y me estoy olvidando de algo, ¿verdad? Pero Bueno, en fin, para poder ver todas las categorías, por favor sí, vayan a en nuestro website, ahí está todo el plan qué bien. publicado. Y dijiste que participó la comunidad en reuniones, o sea, es algo, a mí me suena algo como muy de Brasil, algo que nació hace tiempo ya en Brasil. ¿Sí tiene algo de eso? De la, ¿cómo se llama eso? El presupuesto participativo, Sí, 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 esto es un proceso parecido, ¿verdad? Pero parecido. la planificación comunitaria definitivamente, no sé si puedo decir que empezó en Brasil o empezó, pero definitivamente en Sudamérica fue Ujú. impulsada con Sí, bastante, ¿verdad? Apoyo. Se hizo en Brasil, se hizo en Perú, ¿verdad? Y cuando estuve allá en Perú participé de esos procesos. Ahorita, como digamos, una continuación, la comunidad se quedó muy entusiasmada de poder ajá, participar y poder decir, estas son las cosas en las que nos vamos a preocupar, ¿verdad? sí, Estos son los proyectos, las iniciativas importantes. Como una continuación de eso, ¿verdad? Nuestro concejal dijo, bueno, vamos a poner a disposición de la comunidad $1 millón del menu money, o sea, del presupuesto de aldermánico, ¿verdad? $1 millón, el presupuesto es un poquito más, pero se dejó un poco de dinero, más sí, o menos $300,000 para emergencias, ¿verdad? sí, Se dejó aparte, pero estamos tratando de coordinar ese $1 millón, involucrar a toda la comunidad para que diga
cómo vamos a gastar ese $1,000,000. Y entonces el ¿En presupuesto Chicago? en Chicago Eso está ahora. pasando en Chicago. Sí, en Chicago, ya no en Brasil nomás. Pero Sí. hay algunos distritos que ya hicieron esto. Uno de ellos es el distrito 49, ¿verdad? Pero Ujú. nuestro concejal es el primer concejal latino en la ciudad de Chicago que dijo, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a participar. ¿Y qué esperan o qué esperan hacer con ese $1,000,000? No sé, vamos a ver, ¿verdad? La Porque comunidad, ¿verdad? solamente, ¿verdad? Hemos tenido una reunión, recién empezó. Estamos tratando de ser estratégicos en cuanto a las asambleas. Entonces, Sí, la primera asamblea fue con la gente que vive más al sur. Y entonces, estratégicamente, geográficamente hablando, sí. tenemos esas asambleas. Luego de eso, pues, las personas que están más interesadas van a servir como voluntarios para identificar proyectos, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y entonces la última fase del plan o del proceso es votar, la votación. ¿Y quién puede votar? Todos los habitantes de la villita. Tienen que comprobar que vive. Residencia en la Sí, villita, en la sí. villita. Ajá, en el distrito. Y entonces allí se va a hacer la votación y se va, ¿verdad?, a definir qué es lo que vamos a hacer con el $1,000,000. Bueno, se nos va el tiempo. ¿A ti qué te gustaría ver como parte de esa inversión de los $1,000,000? A ti como individuo. A mí me gustaría ver una mejora en nuestros parques. Mm, Hay algunos de nuestros parques necesitan una inversión grande, pero algunas de esas cosas, lo que es muy interesante del proceso de presupuesto participativo sí. es que se identifica, ¿verdad? También otros fuentes de financiamiento, Mm, ¿verdad? Porque pues, many money, imagínate, $1,000,000, en realidad cuando se habla como se dice, proyectos donde se invierte capital, no es mucho no es mucho dinero. dinero, se va pronto. Exacto. Entonces, hay algunas cosas que tal vez se puede decir, bueno, nuestros parques necesitan ¿verdad? Inversión de capital, pero el distrito de parques tiene que ocuparse de eso. Sí, 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 Porque sí. nuestro dinero del menú necesita ocuparse, por decirte, de las calles, ¿verdad? Que históricamente es de lo que, ¿verdad? Se prioriza, ya ni sé, No hay las cuidado. calles, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero si necesitamos, ¿verdad? El proceso es muy educativo en cuanto ayuda a la gente a identificar qué se paga con qué dinero. Bueno, excelente trabajo, la verdad. Y gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por invitarme. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CAN-TV. Si su organización sin fines de lucro le gustaría trabajar con nosotros, favor de llamar al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal 21 de CAN-TV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Gracias por estar con nosotros.